Eso. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Andrés Jiménez, de la Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho. Nos encontramos con la abogada María León, donde vamos a realizar una pequeña entrevista acerca de la percepción profesional sobre el rol de las organizaciones internacionales y su función en relación con los estados. Como primera pregunta, ¿cuál es su apreciación sobre la función que cumplen las organizaciones internacionales en el mantenimiento del orden jurídico global? Primero me presento, mi nombre es Madeline Martínez, yo soy abogada de profesión, actualmente desempeño el cargo de consultor especialista en ley humana, trabajo justamente para una organización internacional, como es la que he mencionado, de las Naciones Unidas para los Refugiados. En este caso, ¿cuál es mi apreciación en el tema del orden jurídico? Bueno, como organismos internacionales no pueden intervenir directamente respecto a la vulneración de derechos que hay en los estados, ¿no? Por temas de soberanía no pueden intervenir directamente. No obstante, los estados sí pueden, a su vez las personas, realizar ciertas demandas ante ya los organismos internacionales a los cuales nosotros somos partes por haber suscrito ciertos convenios, ¿no? En este caso, a través de todo el aparataje que se realiza de manera internacional, al menos Ecuador ha tenido muchísimas demandas, más de 20 demandas hemos tenido durante estos 15 años. Y hay todavía muchos pendientes, incluso nombres que están pendientes todavía de solución ante el sistema interamericano. Ahora, al no haber respuesta por parte del Estado, tenemos el organismo internacional como una parte para que las personas puedan exigir la reparación de sus derechos ante una vulneración. Y es aquí en donde se podría decir que toman los organismos internacionales un rol principal, ¿no? Ellos resuelven a través primero de una comisión, ya, al no haber la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solución, les pasan eso a la Corte Interamericana. Ya. Cuando pasa a la Corte Interamericana, obviamente ya es algo litigioso, en el cual el Estado tiene que probar qué es lo que ha realizado. Y en este caso, al no haber garantías de haber una protección a los derechos o haber hecho algo como Estado, el sistema interamericano sanciona al Estado con una sentencia y dicta medidas de reparación. Ahora, en la práctica, las sentencias están dadas, pero el cumplimiento de las sentencias es lo que nos lleva a nosotros el tema de si efectivamente el sistema interamericano es válido. Porque, la Corte Interamericana te da un seguimiento del caso porque tiene que ser resuelto. Y eso no se resuelve solamente con una sentencia, sino con el cumplimiento de las reparaciones integrales. Pero no siempre es así. Pasan años, muchísimos años para que sean reparadas. Y la mayor parte del tiempo no son reparadas las víctimas, sino sus familias, porque ellas no están aquí. ¿Ya? Entonces, ¿tiene un impacto? Sí, no en el sistema interamericano como tal, pero llegar a una reparación integral efectiva como tal que se cumpla es complejo. Primero porque el Estado diga no tener dinero, porque la mayoría de las reparaciones, hay un sinnúmero de reparaciones simbólicas, materiales, y entre ellas lo mayor que se da es la reparación económica. El Estado indica que no tiene dinero, a veces como medida de no reparación, ya que realiza una legislación el Estado, que a través de la Asamblea pues realice la creación de alguna ley, o muchas veces el tema de implementar reformas, pero eso pasa un tiempo, no lo hace. Entonces esta vulneración se convierte
en un sinnúmero, se continúa hasta que se. Entonces, sí es complicado, no es algo efectivo complicado. En un momento se va a dar, sí, pero es complicado. Hacer negociación en un tema jurídico, cuando lo que se busca es que nuestros derechos se den. No debería ser así, debería ser inmediato, pero en la práctica no lo es. ¿Qué tan efectiva considera que ha sido la participación del Ecuador en organismos como la ONU, la OEA o la CIE? Bueno, lastimosamente no ha sido tan efectivo, porque lo que busca la ONU como tal, a través de sus diversas comisiones, es decir, implementar seguridad, implementar, qué sé yo, mejor sistemas en temas de respeto a derechos humanos, como es el tema de la ONU Derechos Humanos, por ejemplo, o mujeres, cada una tiene una especialidad. En este tema, ¿de qué tan efectiva es la participación? Bueno, en el sistema interamericano ya vemos que por la reparación a las víctimas es complicada. Se da años luz después. En el tema ya de ONU como comisión, como Estado participativo, es casi nulo, sinceramente, es casi nulo. Han venido comisiones de derechos humanos a hacer revisiones aquí respecto a cómo hacer la vulneración y es evidente la vulneración. Pero la ONU como tal, a través de la Secretaría, no tiene una cuestión de obligarte, sino lo que emiten ellos son simplemente informes, resoluciones. Ecuador deberías hacer esto, pero ahí depende también del gobierno de turno, ¿no? Los gobiernos que por quedar bien ante el sistema internacional sí les atacamos de inmediato, otros no. Entonces es muy político, ¿sí? Es muy político. En el sistema no. Y ahí, otra cosa es el sistema judicial, que ya hay a través del seguimiento de sentencias como digo de la CIDH, pero que en cambio es nunca tarde para que sea reparado. Porque el sistema interamericano, como te digo, una cosa es sistema como CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y otras son las organizaciones, como es las 7 comisiones nuevas, 7 comisiones que tienen, en este caso, las Naciones Unidas. ¿Cree usted que el derecho internacional influye de manera significativa en las decisiones internas del Estado ecuatoriano? ¿Podría dar un ejemplo? Sí, claro que sí. El derecho internacional lo que busca es garantizar los derechos en general, o sea, derechos humanos, en general a nivel del mundo. Hay estados en los que efectivamente existe una vulneración masiva de derechos que no son reconocidos, que pese a ser innatos en el ser humano, todavía no han sido garantizados por el Estado. Entonces lo que busca la ONU es eso, que se garanticen esos derechos, ¿no? Como para, justamente la ONU nace por eso, por una vulneración masiva de derechos humanos como para la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo una masacre, un genocidio por temas de religión, ¿verdad? Y eso se sigue hasta hoy. Luego justamente yo trabajo para CNUR, que es una agencia de las Naciones Unidas, en las que vemos eso, efectivamente que se continúa con una vulneración de derechos, que hace que las personas no tengan otra opción que huir de su país. ¿Es significativa? Sí, porque te obliga a que los estados, a través de nuestra Constitución, a través del bloque de constitucionalidad, pues permita que estos se garanticen estos derechos. Y los organismos internacionales están atrás justamente como veedores de que se realice. En el tema, por ejemplo, de protección internacional, que es el que manejamos actualmente, a través de ACNUR como veedores, justamente, porque ellos no tienen injerencia acá, pero el Estado, al haber suscrito convenios, forman parte de estos convenios de su normativa interna y tienen que ser acatados. Entonces, claro que tiene un impacto, por supuesto que sí. El tema es que nosotros como instituciones
tenemos la obligación de que esto se garantice, porque no siempre es así. Hay países que no están los mecanismos legales para poder hacerlo. Entonces sí ha tenido un impacto, claro que sí. Desde su experiencia, ¿cómo han contribuido las organizaciones internacionales a la defensa de los derechos humanos en Ecuador? Ok, aquí te voy a hablar de dos aristas diferentes. Uno en el tema judicial y el otro en el tema monetario. En el tema judicial, que es lo que te compete por el tema de que estás estudiando para ser abogado, este tema internacional sí nos ha ayudado en el sentido de sentencias, resoluciones, opiniones consultivas que realizan. Nosotros tenemos como fundamento para poder garantizar los derechos, como te digo, haber suscrito tratados internacionales, forman parte ya de nuestra normativa, forman por el hecho de estar suscritas y esas hasta el sistema de opiniones consultivas, resoluciones forman parte por el bloque constitucional, de constitucionalidad. Entonces, forman parte de nuestra normativa. Trabajo en la Defensoría Pública. ¿Cuál es mi trabajo? Defender justamente los derechos. Nosotros acatamos estas opiniones consultivas, estas resoluciones como parte de los argumentos para que se garanticen los derechos de las personas. Claro que tú vives en parte, justamente porque por la creación que hay. La creación justamente de la evolución de los derechos, de hasta dónde abarca un derecho, hacia dónde va. Análisis del núcleo esencial de los derechos, que a nosotros nos sirve muchísimo para justamente la defensa y garantía de los derechos de las personas. Y desde la otra lista, en el sistema monetario, tenemos organizaciones actualmente que son un apoyo al Estado. ¿En qué sentido? En el sentido de asistencias económicas. Creo que no es desconocido que el Estado está pasando por una situación económica terrible. Y viene mucha gente, temas migrantes, por ejemplo. Existen organizaciones que están llamadas a qué? A dar asistencia a esa persona, no solamente económica, psicológica en general, ¿no? Y ese tipo de asistencia que se da, o sea, es parte directamente de las aportaciones internacionales. Ahora se da una baja lastimosamente por todo este impacto que ha creado el presidente de Estados Unidos, que ya nosotros no vamos a aportar más en el tema del sistema internacional, o sea, ya no vamos a aportar a la ONU. Ellos dan un porcentaje muy grande, pero que sea que los estados, de las organizaciones que están, se puedan financiar. Aquí ha salido bastante, al menos en la provincia de Loro, teníamos al alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en Huaquillas, que eran encargados de pasar asistencia económica a las personas recién llegadas, migrantes recién llegados, refugiados, que venían huyendo de sus países, ya sea por cualquiera de las condiciones que son de la definición de refugiados, ¿no? Colombianos que venían huyendo de la guerrilla, que no querían ser rehabilitados, lastimosamente ya se fueron. Trabajan hasta ahora en el mundo. ¿Por qué? Porque ya el Estado, el impacto internacional que ha creado esta falta de financiamiento, ya no da, sale. Entonces el Estado ahora ecuatoriano, como responsable de garantizar sus derechos, también es parte de financiar esta situación, pero no es normal. Se puede ser un apoyo muy grande económico, pero ya no existe. Hasta ver qué pasa ahora nuevamente con el tema internacional. ¿Qué recomendaciones daría para mejorar la relación del Estado ecuatoriano con las organizaciones internacionales? El acatar las observaciones, las recomendaciones que se realizan. Como te digo, muchas de las veces estos temas son políticos y hay intereses de parte, entonces no quieren acatarse este tipo de recomendaciones que da a o de organización. Para tener un mejor Estado y tener credibilidad, se debería acatar este tipo de cosas, ya sean opiniones constructivas, ya sean simples observaciones que hacen a través de los informes,
deberían hacer la patada. Pero a mí eso es lo que dice acá. Perfecto, yo sé que a veces los padres dicen no, porque sobre la niña no me van a decir lo que yo tengo que hacer, porque sí ha pasado, a nivel de la historia internacional ha pasado, pero sí es importante el crear esta cultura de que me equivoqué, me voy a retractar y voy a construir un mejor estado para el mundo. Yo creo que eso sería una parte principal. Eso. No, le agradezco mucho por su